Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de comenzar un nuevo año, un nuevo trimestre, aunque todavía faltan algunos días para terminar el 2025. Estamos a ley de 4 días para comenzar el 2026. Y este trimestre vamos a estudiar una lección muy interesante. Se titula Uniendo el cielo y la tierra. Y vamos a ver los libros de Filipenses y Colosenses. Así que vamos a ver a Pablo en acción. Creo que algunos saben que a mí me encanta Pablo, lo admiro mucho. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos dándote las gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, Señor, por tu guía, por tu amor, por tu protección. Señor, por el tiempo que nos das, por la oportunidad que nos brinda de compartir esta lección con las personas que también sacan de su tiempo para vernos. Gracias por ello. Te pido una bendición muy especial, que tu Santo Espíritu los dirija sus vidas en este fin de año y en el año que va a comenzar también. Señor, en estos momentos, al abrir tu palabra, que sea dirigida siempre por ti. Y que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nos des discernimiento, sabiduría para poder comprender las grandes verdades que tú tienes en esta semana y durante todo el trimestre. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y como digo aquí, la primera semana es un título muy peculiar porque dice perseguidos pero no olvidados. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de los discípulos, o sea, de la iglesia primitiva, especialmente de Pablo. Y aquí en el versículo de memorizar es uno muy conocido, lo encontramos en el libro de Filipenses 4:4. Dice, regocijen en el Señor siempre, repito, regocíjense. O sea, Pablo está diciendo que se regocijen en un momento, no estaba en el mejor momento de su vida, no estaba en un resort, él estaba en la cárcel. Y aquí nos cuenta la historia de un pastor adventista que duró 2 años, largos años encarcelado por cargos falsos. Eh, y él al principio estaba muy perplejo, no vio que Dios le estaba dando un campo misionero un poco peculiar, pero así era. Él dice que le pidieron que predicara en la cárcel y compartió literatura, eh, hizo Santa Cena, dirigió Santa Cena, y a veces era difícil, pero él lo hacía, él también veía que había alegría, sobre todo cuando veía las oraciones que eran escuchadas y la vida cambiaban, admitió que era la voluntad de Dios. Saben que Pablo escribió Colosenses y Filipenses en la cárcel. Yo sabía de Filipenses, Efesios y, y un libro pequeñito que se llama, aquí lo vamos a ver, Filemón. Eso yo sabía, no sabía de Colosenses. Y dice que Pablo y Sila fueron acusados también falsamente o injustamente y fueron puestos en un cepo, su pie y su mano. Y esas cárceles no eran muy cómodas, eran cuevas que hacían, eran húmedas, oscuras, quizás malolientes. Esto lo encontramos en Hechos 16:25 y ahí ellos cantaban. Esta semana analizaremos las circunstancias que enfrentó Pablo, el que vio un propósito más grande de lo que sucedió y tal vez podamos aprender de él cuando enfrentamos pruebas. Saben que esta lección, para mí, yo conecté mucho con esta lección porque hay varias historias parecidas. Una es de Corrie ten Boom y su hermana Betsy. Ellas vivieron durante el Holocausto. Ellos ayudaban a los judíos para que no fueran llevados a los campos de concentración. Ellos lo escondían y más adelante ya fueron descubiertas y llegaron.
y fueron llevadas al campo de Ravensbrück. Yo no sé alemán, pero era uno de los más crueles que había. Y ella dice que ellas vieron el propósito en eso porque ellas pudieron preservar una Biblia. Fue difícil porque no le dejaban pasar muchas cosas, pero ellas pudieron preservar una Biblia y ellas escribieron que de noche eran como vagabundas apuñadas alrededor del fuego ardiendo. Se reunían para recibir luz y calor en el corazón. Y mientras más oscura se hacía la noche, a su alrededor la palabra de Dios brillaba más ardientemente. Y cuando Cori salió de allí, bueno, ellas se dieron cuenta que ese era el propósito y aunque solamente Cori pudo salir con vida, ella supo que ese era el propósito de Dios. Hace 2 semanas yo terminé un libro que se llama El hombre en busca de propósito. Es escrito por Viktor Frankl. Él fue un judío, él era un psicoanalista judío y él vivió horrores en un campo de concentración y él escribió ese libro y él dice que cuando no se puede, lo que dice aquí, cuando no se puede cambiar la circunstancia, hay que buscar un propósito aún en medio del sufrimiento. Eso fue lo que pasó con Pablo. O sea, conecta mucho porque él desde el psicoanálisis se da cuenta que cuando una persona vive una experiencia como estas y ve un propósito, eso es motivo de felicidad, aunque no haya propósito. Si se puede cambiar la circunstancia, pues hay que cambiarla. Pero si no se puede cambiar la circunstancia, eso es motivo de regocijo. Quizás por eso Pablo se regocijaba, porque él encontró un propósito. Él dice que la vida triste es cuando no tiene propósito. O sea que la tristeza en la vida no es por las circunstancias que se viven, sino por la falta de propósito. Y esta gente tenía un propósito y aquí dice que hay un propósito. Y aquí dice, hubieron otros más, Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino en la cárcel también. Ese duró 12 años porque él quería predicar y no lo dejaban. Y él prefirió estar en la cárcel y allí escribió El progreso del peregrino. Creo que muchos conocen ese libro también. Eh, Así que hubieron muchos que encontraron un propósito en la circunstancia difícil que vivían. Eso no solamente le pasó a Pablo. Y así Silas estaba ahí también. En la parte del domingo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, saben que él no dice el prisionero de Roma o el prisionero de no sé quién, él dice el prisionero de Jesucristo, porque él estaba consciente de que Dios, si no lo liberó, era porque lo necesitaba en ese lugar. Eso es ir más allá. Eso es ver propósito en medio del sufrimiento. Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión, que fueron escritas mientras Pablo estaba preso. Las otras fueron escritas, son Efesios y Filemón, y fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma en los años 60 y 62. Esto en Hechos 28:16. Y aquí en Efesios 3:1. ¿Por qué es la importancia de la forma en que se presenta Pablo? ¿Por qué Pablo se presenta? ¿Cómo él describe su encarcelamiento? Efesios, Efesios 3:1. Efesios 3:1. Víctor Frankl también dice, si tú sabes el por qué, puedes soportar cualquier cómo. Yo creo que él entendió lo que pasó Pablo. Y dice, por esto os escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles.
prisionero de Cristo. Él se identifica como prisionero de Cristo, vuelvo y digo, no como prisionero de Roma, no como prisionero de quien, sino que él comprendió que él estaba preso porque Dios así lo quería, porque Dios lo podía liberar, lo podía haber liberado, y si no lo hizo fue porque él lo quería. Y ahí vuelve en Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, a Filemón, hermano amado y colaborador nuestro. Él podía haber dicho Pablo, pero mira cómo él se presenta. Pablo había entregado, o sea, Pablo entregó su vida al servicio de Jesús, y vaya que servicio, o sea, Pablo es como que, él es más allá de todo. Eh, y ese servicio incluía ser prisionero. Él estaba preparado para ello. Él dice también, se presenta como en Efesios 6:20, como embajador en cadenas. Eh, Había estado en viajes misioneros, levantando iglesia, entrenando obrero para el Señor, y podría haberse preguntado por qué estoy aquí, si él podía haber hecho mucho más si no hubiese tenido esas cadenas. Y Pablo también fue encarcelado más tarde cuando escribió Segunda de Timoteo. Así que 5 de los libros del Nuevo Testamento, como los 13 que él escribió, fueron escritos cuando él estaba en prisión. Muchos se escribieron en esas circunstancias. En ninguna de las epístolas de la prisión Pablo menciona exactamente dónde estuvo encarcelado. Él no da detalle de eso, pero da alguna referencia que este escritor está analizando. eh, Dice que él primero estaba privado de su libertad en Efeso. Cesarea pareciera más probable. O sea, o sea, cuando él escribió Efesios, quizás él no da evidencia de que estaba preso en en Éfeso, sino que quizás era en Cesarea. Sin embargo, esa amenaza ya existía cuando escribió Filipenses. Esta epístola contiene pistas. Aquí dice, en primer lugar, él va a mencionar la pista, el escritor. En primer lugar, había un pretorio. Esto puede referirse a la residencia oficial de un gobernador oficial, como la de Jerusalén, donde Jesús fue examinado por Pilato, en Mateo 27:27 y Juan 18:33. O sea que él pudo haber estado cerca de la provincia de donde Jesús o sea, fue buscado. O Cesarea, donde Pablo fue encarcelado. Pero Pablo utiliza claramente este término no como una referencia a un lugar, sino en relación a cierta persona. Dijo, toda la guardia pretoriana se familiarizó con el evangelio, o sea que él también le habló a la guardia. Y esa guardia estaba integrada por 14 soldados seleccionados que protegían al emperador y custodiaban a los prisioneros. Él también le habló a Félix. A ese fue que él le dijo, por poco me persuade a ser cristiano. Félix, a Berenice, eh, y a otros. Esto indica que Pablo estaba prisionero en Roma y en contacto con los que servían, o sea, él tuvo contacto con los que servían en la casa del emperador, y a eso le habló. Y aquí habla en la parte del lunes, Pablo encadenado. Él dice embajador en cadenas. Esa es la palabra que a veces yo olvido, embajador o diplomático. Él era un diplomático en cadenas. Tenía cierto sentido del humor, Pablo. Dice, Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Segunda de Corintios 6:5, 7:5, 11:23. El primer caso registrado ocurrió en Filipo, Hechos 16:16 al 24, y más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén para ser trasladado en Cesarea. Recuerden que cuando él naufragó,
en el libro de Hechos menciona que él tuvo un naufragio y el capitán del barco pensaba que todos habían escapado y él dijo, no, estamos aquí. Y fueron a la isla de Malta y le picó una serpiente. Él estaba bajo encarcelamiento domiciliario, él se dirigía a Roma. Ahí él estaba preso también. Y aquí habla. Dice que Pablo estaba en prisión, Filemón 1:10, aunque estaba, o sea, no era en una prisión, sino que estaba en un arresto domiciliario. Quizás el que no conoce el término domiciliario es cuando pues lo dejan en la casa. En este tiempo le ponen un grillete, pero en ese tiempo no había esa tecnología y entonces lo dejaban con un soldado que lo custodiaba. Y aquí habla de Ignacio de Antioquía, que era un cristiano que a principios del siglo II estuvo en una condición semejante y describió los soldados romanos como bestias salvajes, que cuando más amablemente se le trataba, peor se comportaban. Epístola a los Romanos 5:1. Sabe que este hombre, Víctor Frankl, dice también exactamente lo mismo, que muchos de los guardias que los custodiaban a ellos eran así, que ellos, no, ellos mientras más amables lo tratan, eso mismo, él menciona que eso, y es que este tipo de persona, ver amabilidad en otra persona, hace un efecto contrario. Una persona con empatía, pues ante la amabilidad reacciona positivamente, pero una persona que tiene poca empatía frente a la amabilidad de la persona no le funciona, se pone más agresivo. Eso lo dice este señor Víctor Frank, eso mismo le pasaba. Él era golpeado hasta por explicar algo que ellos mismos insinuaron, por tratar de aclarar situaciones, era golpeado, era humillado. Ese tipo de persona. Eh, Lee segunda de Corintios 4:7 al 12. Segunda de Corintios Segunda de Corintios 4:7 al 12. Y solo con su venida, sino con todo el consuelo que él había recibido de vosotros, él nos contó de vuestro gran afecto, nuestro llanto, vuestra preocupación por mí, para que me regocije aún más. Si os entristecí con mi carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que esa carta os entristeció por algún tiempo. Eso es Pablo escribiendo a los Corintios y dice, ahora me alegro porque os entristecí, sino por la tristeza os movió al arrepentimiento, pues os entristecéis según Dios para que ninguna pérdida padecieres por vuestra parte, porque la tristeza según Dios eh, produce un arrepentimiento saludable que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira que os ha producido esa tristeza que proceda de Dios. ¿Qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto, así que aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa de lo que lo padeció, sino para que se manifieste nuestra solicitud por vosotros ante Dios. O sea, Pablo aquí no se está haciendo la víctima. Pablo no es víctima, él no está contando lo que le pasó para victimizarse, él no está contando lo que pasó para manipular emociones, él está contando lo que pasó para que el corazón de esta persona fuese movido hacia Dios, para que ellos viendo sus sufrimientos en ellos
causara entristecimiento, constrición de espíritu y se arrepintieran. Y aquí lo dice que la tristeza según Dios, cuando es Dios que constriñe el espíritu, produce arrepentimiento, pero cuando es la tristeza de el victimismo y de ay bendito y de que lo que te pasó y para hacer pena según el mundo, esa tristeza lo que causa es muerte. Wow, Pablo, mira, Pablo es otra cosa. Um, y aquí dice, ¿cuál es el centro de tu vida? Mira, yo leí algo que no era, pero eso estuvo bueno. Esa confusión estuvo bueno. Él lo que dijo es, pero mire, lo de la tristeza está bien. Él le escribía a Pablo de su sufrimiento para mover eso, que decía que se quede ahí, eso está bueno. Pero el versículo que debía leer es el 4. De verdad, esa confusión estuvo bien. Y dice, sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de vosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Y otra vez aquí lo está diciendo. Llevamos siempre el cuerpo de la muerte de Cristo para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, pero en nosotros actúa la vida. Y aquí nos habla de Pablo diciendo que era que lo movía y que cuál era el tesoro que él estaba, o sea, el poder de Dios estaba en él, en un tesoro que era de barro, o sea, él tenía un tesoro que era el poder de Dios, el Espíritu de Dios en un cuerpo, en una vasija de barro que era en él, y él lo decía que para. Mire, Pablo es claro, Pablo no se va con rodeo, él sabe cómo es la naturaleza humana, él sabe con qué él está, con quién él está luchando y él no esconde, él dice, o sea, él tenía una lucha como como todo ser humano, solamente que él lo admite. Y él dice, este tesoro está en un vaso de barro que él era, o sea, él tenía el Espíritu Santo, que era la fuerza más poderosa del universo, lo tenía en un vaso de barro y lo dice para que el poder sea de Dios, porque que la excelencia del poder de Dios sea y no de nosotros. O sea, estamos pasando circunstancias difíciles, pero esas circunstancias difíciles no lo amedrentaban, no le quitaban el ánimo. O sea, aquí hay contraste, está en apuro, pero él él no se desespera, está perseguido, pero no es desamparado, son antónimos. Eh, Está abatido, pero no destruido. O sea, él está diciendo aquí que las circunstancias de la vida, dice Víctor Frank, que el hombre es que esto va muy acorde. Dice que el hombre le pueden arrebatar todas las libertades, excepto la última de la libertad, de la capacidad de, bajo circunstancias difíciles, elegir cómo reaccionar y cómo elegir su camino. O sea, que el ser humano puede elegir no dejarse destruir por la circunstancia, no dejarse amedrentar por la circunstancia, no cambiar su esencia por la circunstancia que está viviendo. No responder a la otra persona según merece, sino según tú eres. Eso era lo que hacía Pablo. O sea, y cuando yo digo responder, no es responder a una pregunta, sino actuar. Aunque hay momentos que Pablo actuó porque la gente no entendía y él tenía que actuar de una manera. Pablo tenía su manera. Ahora sí, en segunda de Corintios 6, 3 al 7, dice.
A nadie damos ocasión de tropezar para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes nos presentamos en todo como ministro de Dios en muchas paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azote, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo y en amor, pero amor no fingido, porque hay un amor que es fingido. Dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismo, egoístas, que fingirán el amor, o sea, que fingirán la piedad, que fingirán el amor, pero no será real. Y por eso Pablo aquí dice amor no fingido. Es en Timoteo, él escribe a Timoteo y le dice que su abuela y su mamá Loda no, ellos tenían una fe que no eran fingidos. A Pablo le gustaba lo real, lo auténtico, y él lo dice, amor, pero no fingido. Sabe que nuestra época es amor, todo es amor, todo es amor, eso está de moda, pero ese no es el amor que anda por ahí. Ese no es que tú amas y por detrás le hace, da la vuelta y hace una cosa que no debe hacer. O sea, amas a una persona, abraza a una persona y cuando le da la vuelta, pues la pone en las cuatro esquinas. Eso no es amor, eso es hipocresía. A menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos en momentos en que esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para el éxito contra el mal. Uno de los más importantes en la Biblia misma es la palabra de verdad, porque en ella podemos aprender, o sea, la palabra, la Biblia nos enseña los errores de los demás para que nosotros podamos aprender de ellos y ver cómo ellos obtuvieron la victoria y nosotros saber cómo podemos obtener la victoria. Hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer toda tendencia hacia el mal heredadas y cultivadas y imprimir su propio carácter en su iglesia. El deseo de todas las gentes, página 625. Es decir, nosotros tenemos una tendencia heredada. Nuestra tendencia es hacia el mal. Y Pablo, mira, lo dice. Si hay alguien que lo dice claro, es Pablo. Pablo dice lo que él es y lo que él puede hacer por medio del Espíritu Santo. Pero aquí dice que Dios da el Espíritu para vencer. Él da el poder para vencer. No uno por su propia cuenta. Por su propia cuenta nosotros podemos tener la fe fingida, el amor fingido, el dominio propio fingido. Mire, fíjense que Pablo decía que nadie tenía, nadie tenía más dominio propio que en él, pero él dejó, o sea, él decía que era fariseo de fariseo en cuanto a la ley, era estricto, o sea, Pablo tenía un dominio propio increíble. Quién sabe si él era de una de esas escuelas filosóficas griegas en que ellos consiguen las cosas, o sea, ellos dominan la carne, ellos dominan la tendencia de la carne con su propio esfuerzo. Pablo podía hacer eso, pero él dice que él dejó todo eso cuando conoció a Jesús y él se sometió a Jesús, porque él sabía que se dio cuenta que eso no era. Y en la parte del martes, hoy el tiempo está corriendo y yo voy muy lento. Pablo en Filipos, y dice que durante su segundo viaje misionero, Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo le impidió continuar con su labor en Asia Menor. Ahí fue que, ¿sabe? Pablo, cuando Dios le decía, muévete, él se movía. Cuando Dios le decía, ve allá, él iba allá. Él no se movía por las circunstancias que le estaba pasando. Él se movía cuando Dios le decía, oye, muévete.
Y eso le pasó. Él estaba en Asia y él tuvo una visión donde un hombre le dijo, ven y ayúdanos, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí fue Pablo. Pablo fue a Macedonia. eh, o sea, ellos se dirigieron por barco, o sea, se dirigieron al puerto marítimo para ir en barco, para partir desde allí a Macedonia. Él estaba en Asia Menor y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, quienes se unieron, o sea, él estaba Pablo y Silas, me imagino, o Pablo estaba solo y en Troas se le unieron Timoteo, Silas y Lucas. Lucas era su doctor. Timoteo era su hijo adoptivo, así él lo menciona, su hijo adoptivo. Y dice, y ahí comienza a hablar en plural. Y vinimos y se dirigieron a Filipo. Sabe que muchas personas, Pablo sabía trabajar en equipo. Pablo tenía un grupo y él pedía ayuda. Mira, mándame a Tito porque me es útil, y que me traiga ropa. O sea, él sabía trabajar en equipo. Mucha gente piensa que tiene que deshacerse de una de las demás personas para poder funcionar. No saben trabajar en equipo. O tiene que deshacerse de cierta persona porque esa persona pues no le empaña o sea, le estorba. Pero fíjense que Pablo, voy a hacer un paréntesis aquí. Ahora, eh, hay que deshacerse de las personas de cierta edad para que los jóvenes puedan trabajar. Fíjense que Pablo era una persona mayor y él trabajaba con Timoteo y con Tito, que eran personas jóvenes. O sea, él se pudo integrar, pudieron integrar esas cosas como Moisés trabajaba con Josué y uno no quería ser el otro, uno no quería deshacerse del otro. Ese es el secreto, es fusionar esas dos partes, no que uno tiene que irse para que el otro pueda funcionar, es fusionarse. Aquí está Pablo. Pablo trabajaba con Timoteo. Timoteo era un muchacho, Tito también. Aquí dice que en su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. Pablo era un estratega, Pablo era una persona muy brillante intelectualmente. Y vamos a ver que emocionalmente también, lo vamos a ver en la parte del miércoles. Y dice aquí que él fue en la región o la provincia de Macedonia, él fue a la ciudad eh, de Filipos precisamente, que esa era una ciudad de las ciudades principales, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. El imperio le había dado el título de Ius Italicum, derecho italiano, el título más honroso que podía otorgar una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que gozaba Roma, aunque, o sea, Macedonia era una de las ciudades como Jerusalén, que había sido tomada por el imperio, pero tenía esa distinción. Ellos gozaban de exención de impuestos sobre bienes muebles, impuestos sobre la renta y la capitación que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierto capital. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano, o sea, tenían ciertos derechos que no tenían otras ciudades del imperio. También era una parada importante vía Ignacia, era la ruta principal terrestre hacia Roma Oriente, hacia Roma con el Oriente. El establecimiento de una importante
presencia cristiana allí permitió a los Filipos llevar, a la iglesia de Filipos, llevar a muchas ciudades cercanas a Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, etcétera. Y fíjense que la lengua de esta ciudad era el latín. Y como demuestra el predominio de las inscripciones de la lengua, Pablo incluso se dirige a ellos con una palabra que suena latina, filipesios. Al parecer reconocía la especial condición romana. Sin embargo, el griego era la lengua del mercado y los de los pueblos y las ciudades de alrededor, así como el medio de difusión del evangelio. Yo lo he mencionado mucho, que Grecia se mantuvo vigente mucho tiempo en el Imperio Romano, que ellos fueron conquistados por el Imperio Romano. Dicen que intelectualmente fue Grecia que conquistó a Roma, se quedaron con su idioma, se quedaron con muchas cosas de su cultura, con sus dioses, aunque le cambiaron los nombres. Se veía mucho la presencia Grecia, la filosofía griega se quedó ahí y todavía. Bueno, todavía vienen a nosotros. Y aquí menciona algunos de las personas que fueron alcanzadas ahí, como Lidia y su familia que se convirtieron, y Lidia era una mujer que tenía cierta posición social porque ella era negociante, ella vendía púrpura, así que ella ayudaba, era una de las que prestaba sus recursos para o sea, era uno de los apoyos financieros en Filipo para el ministerio de Pablo. El tiempo que Pablo y Silas pasaron en la cárcel condujo a la conversión de toda la familia al carcelero. Recuerden el carcelero de Filipo, que mientras Pablo y Silas cantaban, las puertas de la prisión se abrieron y él se iba a quitar la vida porque él era responsable de los prisioneros y Pablo lo detuvo diciéndole, mira, todos están aquí. Y ahí él dijo, ¿qué tengo yo que ser para ser salvo? Y entonces él y toda su familia aceptaron él. Aunque después Pablo se puso con cosas y él le dijo, mira, vete por la puerta de atrás. Y él le dijo, no, que me vengan y que me saquen de aquí. Pablo no, Pablo era, Pablo sabía defender sus derechos. A veces nosotros pensamos que como cristianos no debemos defender los derechos, pero fíjense que sí. Él tenía, o sea, él soportó mucho sufrimiento, pero a la misma vez él mencionaba, siempre que podía, él mencionaba sus derechos. Por eso él decía que él era prisionero de Jesucristo, él no era prisionero de Roma ni ninguna de esas ciudades. Él sabía que había un propósito, pero él no dejaba que sus derechos fueran, ¿cómo se dice? Él sufría lo que era necesario. O sea, Pablo no era masoquista en el sentido de la palabra de soportar lo que él pudiera evitar. Él no soportaba lo que él pudiera evitar, lo que él podía evitar. Esa es la palabra. El Espíritu Santo sabía que Filipo sería el puesto avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por mala que sea la persecución, pueden determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podían ser alcanzadas. Esa es la historia de la iglesia primitiva. Mientras la iglesia primitiva fue perseguida, fue martirizada, el Evangelio dice que la sangre de los mártires eran como regaban las semillas y luego cuando las cosas pues le fueron favorables, el fervor bajó un montón. Así que eso pasa. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender alguna de las pruebas de Pablo? ¿Cómo puede ayudarnos a entender las nuestras? Hechos 9:16. Bueno, aplíquenla a la suya, aunque quizás las de Pablo son gigantescas, pero se puede aplicar a su circunstancia, cualquier circunstancia. A veces nosotros somos presos de las circunstancias, no estamos en una cárcel en barrotes. A veces estamos presos de las circunstancias y es la misma
si aplica lo mismo que Pablo hizo ahí, ver un propósito. Cuando se ve un propósito, le digo, cuando hay un porqué, un propósito, se puede vivir cualquier cómo, es decir, cualquier circunstancia. Yo le mostré cuánto tiempo tiene que padecer por mi nombre, o sea, a Pablo se le mostró que él iba a padecer, ya él lo sabía y que era por su no, por el nombre de Dios, no era, él no era preso de nadie. Era como Jesús, él dijo, yo doy mi vida, nadie me la puede tomar. Pablo y Colosas es la parte del miércoles. Y aquí hay una carta muy interesante y dice que no tenemos constancia o no se tiene constancia de que Pablo visitara alguna vez a Colosas, lo que nuevamente nos dice algo acerca de la eficacia de su estrategia evangelizadora. En primer lugar fue Epafras, presidente de Colosas. O sea, Epafras fue una persona que conoció el evangelio y fue quien llevó el evangelio a la ciudad. ¿Y cómo ocurrió su conversión? Dice que lo más probable es que haya ocurrido cuando Pablo estuvo a mediados de la década del 50 en Efeso. O sea, él evangelizó a esa persona y esa persona llevó el evangelio a las Colosas a- y a todos los que habitaban en Asia. Pudieron oír la palabra del Señor. O sea, que habían personas claves que él dejaba en ciertos lugares y él se iba a la próxima y se comunicaba por cartas y seguía plantando iglesia. Y dice aquí, la explicación más plausible de este éxito incluía a su propagación de Colosas. Es que haya sido el resultado de la labor de los conversos de Pablo, quienes escucharon por primera vez el mensaje en Efeso, la ciudad más importante, Éfeso, era la ciudad más importante de Asia Menor, y Epafras había escuchado la predicación de Pablo y Efeso y convertido en uno de los colaboradores que abrían el evangelio en su ciudad natal, Las Colosas, la ciudad de unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea. Está siendo excavada en la actualidad porque no sabe, por lo que sabemos menos de ella que de otra ciudad. O sea, se sabe menos de la Odisea que de otras ciudades. Se está excavando. Cuando dice que se está excavando es que están allí estas personas que se dedican a, a hacer excavaciones buscando artefactos y buscando cosas que le digan que le digan que le cuente la historia de esa ciudad. Y aquí dice que una población judía numéricamente que era considerada hasta 10.000 personas viviendo en esta zona. En ese tiempo eso era mucha gente. La moneda acuñada de las colosas da a entender que ellos adoraban muchísimos dioses, o sea, eran idólatras, como en muchas de las ciudades. O sea, ese era el factor eh, distintivo de esas ciudades, era lo que era, era la norma de esas ciudades, los dioses, el montón de dioses, de prácticas paganas. Y las influencias culturales plantaban a los cristianos un enorme desafío, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantener fiel y puro el evangelio. Otro cristiano prominente en Colosa fue Filemón. Pudo haberse convertido más o menos en el tiempo de Flata. Y aquí hay una historia muy interesante que la encontramos en Filipenses, Filemón. Filemón es una carta muy pequeña y es una carta muy particular porque es como una carta de recomendación. Y muy interesante lo que dice aquí. Fíjense que aquí en esta carta se trata un tema muy sensible en el tiempo
en tiempo de la iglesia primitiva. Habían esclavos, es el tema de la esclavitud. Y aquí habla, esta carta fue escrita a Filemón, pero él está hablando en favor de un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo conoció a Pablo y se volvió amigo de Pablo, pero Onésimo era esclavo de Filemón y estaba huyendo. Y aquí dice Pablo, los versículos que dice aquí son 15 y 16, pero me gustaría leer el 8 y 9. Dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogarte por amor yo, prefiero rogarte por amor yo. Pablo, anciano y además ahora preso por Jesucristo, te ruego por mi amigo, por mi hijo, o sea, él adopta a Onésimo como hijo, a quien engendré en mis prisiones, que me fue útil y te lo envío de nuevo. O sea, él estaba esclavo y Pablo le dice, mira, regresa donde tu amo. Y aquí dice que muchas personas, dice que aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón. O sea, aquí dice que muchas personas le hubiese gustado que Pablo no sancionara la práctica, sino que se rebelara contra esa práctica, eh, que condenara esa práctica. Pero fíjense que Pablo aquí hace una decisión salomónica. La ley le exigía a él devolver al esclavo, pero él devuelve el esclavo, o sea, cumple con la ley romana. Se parece a Jesús cuando dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se parece a Salomón cuando iba a partir o sea, hizo una decisión muy salomónica, una decisión sabia. Él se supo mover porque él no condenó la práctica, él cumplió con la ley romana, pero le dice, él apela al corazón, dice que él podía decirle, o sea, él podía mandar a Filemón, o sea, podía mandar, exigirle, mira, trata bien a este hombre, no como un esclavo, sino como, aquí dicen, no como un esclavo, sino trátalo como a mí. Pero él dice que él no lo mandó, sino que apeló, que le rogó a su corazón, apeló a él, para que, y aquí dice en el capítulo 15, pero nada quise hacer si tu consentimiento para que tu favor no sea forzado, sino voluntario, el libre albedrío. O sea, él le está pidiendo un favor, pero él no quiere que él le conceda. Como Pablo tenía cierta autoridad, él no quería que Filemón le concediera ese favor en nombre de su autoridad, porque si viera obligado, sino que él quería que ese favor él se lo diera por consentimiento, que no sea forzado, sino voluntario. Quizás por eso se apartó de ti por un tiempo para que lo reciba para siempre, no como esclavo, sino como un hermano amado, muy amado por mí y más por ti, tanto como persona y como hermano en el Señor. Así, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. O sea, aquí aquí Pablo está haciendo un antitipo de Cristo y se está poniendo un tipo, perdón, yo confundo esas dos palabras. Y él está haciendo lo mismo que Cristo hace por nosotros, que nos recomienda a su Padre, no por lo que, no como esclavos que somos, sino le dice, trátame, trátalo, recíbelo como a mí.
dale el trato que tú me darías a mí. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Eso es lo que hace Jesús por nosotros ante Dios. Así nos recomienda Dios al Padre. Esto realmente es una carta de recomendación. Y dice, y si algo te dañó o si algo debe, ponlo en mi cuenta. O sea, Jesús cargó los pecados de nosotros, Él lo cargó, Él pagó nuestra cuenta. Es lo mismo que Pablo está diciendo. Si Él te debe algo, si Él te dañó algo, si Él hizo algo, pónmelo a mi cuenta. Y dice, yo Pablo lo escribo en mi mano, yo lo pagaré para no decir que tú me debes o que eres. Y ahí sigue diciendo, pero aquí nada más está hablando de 2 versículos, pero lean Filemón bajo bajo este prisma de que Pablo está recomendando a Filemón como Dios, como Jesús nos recomienda con Dios, que todos somos onésimos, y Pablo está tomando el lugar de Jesús y lo está recomendando a ti, Filemón, como si fuera Dios. Léanlo al prisma, léanlo bajo el prisma de que Pablo no está obligando, sino que está apelando al corazón, que quiere que quiere que Filemón actúe voluntariamente, libremente, no está imponiendo su autoridad. Es muy interesante este libro, véanlo como una carta de recomendación y como que Pablo está cumpliendo con la ley de los hombres y con la ley de Dios. Trátalo con bondad, no como un esclavo. Interesantísimo. Y Filemón podía. Hay personas que si le hubiese pedido eso, no pueden hacer eso porque no tienen para dar eso, no tienen para darlo, pero Filemón sí tenía para darlo. Aquí dice que Elena G. de White, cuando aquí pasó algo parecido en Estados Unidos, que estaban los esclavos en la época de la esclavitud, ella recomendó específicamente a los adventistas que desobedecieran la ley que ordenaba devolver a los esclavos fugitivos. ¿Por qué? Porque los esclavistas no iban a hacer lo que iba a hacer Filemón. No siempre funciona, no siempre la misma táctica funciona. Esta gente no iba, quizá uno que otro sí lo iba a hacer, pero no era seguro que iba a hacer. No se podía apelar al corazón porque no había nada que hacer. En la parte del jueves, la iglesia de Filipos y Colosas, Filipenses 1 al 3 y Colosenses 1 al 2. ¿Cómo son descritas las iglesias de Filipos, Colosas y qué significa esta descripción? Ah, y en el libro de Filipenses dice, Filipenses 1 al 3, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos de Cristo. Ve que ahí está, tiene un equipo con Timoteo, él está mentorizando a Timoteo. A todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de parte de Dios, vuestro Padre y vuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. O sea, él da gracias a Dios por todos ellos. Y en Colosenses 1:1-2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y hermano de Timoteo, a los hermanos santos y fieles de Cristo que están en Colosas, gracias y paz a vosotros de vuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo siempre. Mira, a los colosenses, a los filipenses, Pablo escribe y menciona a Timoteo, no escribe en su nombre, sino escribe el nombre de los dos y dice que siempre está o sea, que siempre damos a gracias a Dios y oramos, o sea, y están en las oraciones de estas 2 personas. Y dice lo que en su típico saludo espitolar, Pablo llama a los cristianos santos, o sea, que son apartados
como o consagrados como un pueblo especial de Dios en virtud del bautismo, así como Israel había sido antes nación santa. Fíjense que ya no es Israel, sino que el evangelio pasó a los gentiles por medio de la circuncisión, o sea, lo que era para los antiguos la circuncisión para los gentiles llegó a ser, o sea, el mismo señal de pacto que para los gentiles era la circuncisión, perdón, para los israelíes, para los judíos era la circuncisión, para los gentiles era el bautismo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la práctica de la Iglesia romana de canonizar a las personas como santos, sí, porque se podía entender eso, sino que son apartados para un uso santos. No son santos en todo el sentido de la palabra, sino que santidad es ser apartados o consagrado como algo especial. También es interesante el paralelismo entre los saludos de las dos epístolas. Pablo se refiere a obispos, griego episcopos, literalmente son los obispos, quiere decir que son supervisores y diáconos. En Filipos, hermanos santos y fieles en Cristo. Por lo tanto, parece que Pablo se está dirigiendo no solo a los miembros de la iglesia en estas ciudades, sino también a sus líderes. La referencia a cargo descrito más específicamente en otros lugares. Da testimonio de la existencia y la importancia de la organización de este periodo más temprano de la iglesia. Formar colaboradores como Timoteo y Epafras y proveer para liderazgo de la iglesia locales es una prioridad para Pablo, pues ellos le permitían, o sea, esta gente, él buscaba ofrendas y las llevaba de cuando había situaciones en otras ciudades, él pedía, a veces pedía para llevar a Jerusalén y pedía para otros lugares, dice, para extender el alcance del evangelio. Nuestros pioneros adventistas siguieron el modelo neotestamentario de organización eclesiástica como muestran artículos de la Review Angera en la década de los 1850. De hecho, James White, uno de los pioneros, dijo, el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la Iglesia de Cristo. Si se necesitara más, habría sido provisto por la inspiración. Esto es Review and Herald del 6 de diciembre de 1853. Muchos antes de que Pablo escribiera esta iglesia, los apóstoles ya habían comenzado a establecer oficiales en la iglesia de Jerusalén, la cual debía servir de modelo. La iglesia que se establecieran en muchos puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos en el evangelio. Es bien sabido que Pablo utilizó a veces ayudantes literarios en la composición de sus, o sea, él tenía personas que él no escribía necesariamente, él dictaba y otra persona más le escribía. Igual que las editoriales, o sea, los escritores necesariamente no escriben, o sea, no son lo que hacen, no escriben literalmente, sino que ellos escriben y alguien más corrige lo que escribieron y así. Eh, y eso de llevar las ofrendas, de pedir las ofrendas y llevarlas a otros lugares que necesitaban, es muy parecido al sistema que hay ahora. Y la predicación del evangelio de ciudad en ciudad, llevar el ministerio en equipo de dos en dos. Pablo tenía a sus compañeros, Pablo tenía a su doctor, que era Lucas, y él también le escribía. Eh, y tenía personas que lo asistían, Timoteo, Filemón, ahí menciona a Onésimo y otros más, o sea que no era Pablo solo, y siempre menciona Pablo, y primero Pablo y Bernabé, después Pablo y Bernabé se
se separan y entonces comienza con Silas y luego eh, a Tito, vuelvo y digo, Tito también lo mencionó. Una vez le dice a Tito que le traiga un abrigo porque hace frío. Dios lo ha escogido para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estén bien, pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, aquí otra vez está eh, el artículo condicional. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición. Esa ha sido la historia de todo el que ha llevado fielmente a Dios, del que no ha tenido estrategias humanas para conseguir las cosas, el que va a ser atacado. No tomes represalias. Mantén firme la integridad en Jesucristo. Pongan el rostro como el pedernal hacia el cielo. Dejen que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios. Tal vez nunca conozca la verdadera y excelencia naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo pueden medirlo por la vida dada por la salvación, vida dada para salvarlo. Para cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino de avance. Pero cuando buscamos la gracia en Cristo, en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. The joy of, déjame ver. The joy that is set before us. Esto es The Jew Instructor del 9 de noviembre del 1899. Esto es revistas que él escribió. No, nunca había visto este título. Hay muchos manuscritos que se han sacado de los escritos originales. Eh, otros son revistas y artículos que ella escribió y se han hecho compendios. O sea, de un solo tema se han hecho colecciones de cartas y escritos que la hermana White. Ella escribió como 100,000 páginas, así que fue mucho lo que escribió. Lo que hemos intentado leer muy todo, pues, es bastante cuesta arriba. Pero se puede, todo se puede. Em, bueno, esta es una lección muy interesante. Yo la estaba mirando desde la perspectiva del libro que leí recientemente, El hombre en busca de sentido, muy parecido al objetivo que quiere llevar este escritor de buscar propósito en tiempos de dificultad. Y eso es lo que da el gozo cuando la persona encuentra un propósito. No en cambiar las circunstancias, sino en cuando la persona encuentra un propósito en las circunstancias que no puede cambiar. Porque si usted la puede cambiar y sigue ahí, eso se llama masoquismo. Bueno, yo hasta aquí me despido deseándole que pasen un resto los últimos días del año 25, que la pasen bien y en 2026 que la encuentren pues gozando de las bendiciones del Señor. Se cuida mucho y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Creo que esta lección va a ser muy interesante. Así. Nos vemos. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por todo tu cuidado, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por tu protección. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque, Señor, tú en medio de las circunstancias difíciles que cada persona pueda pasar, tú ofreces una luz en el medio del camino.
Señor, ayúdanos a encontrar propósito, ayúdanos a encontrar un porqué. Ayúdanos, Señor, a sacar lo mejor de nosotros cuando pasemos por circunstancias difíciles, Señor, a no cambiar nuestra esencia. Ayúdanos a comprender, Señor, tu voluntad, aceptarla. Y, Señor, dirige nuestro camino, Señor, y dirige este, este, este periodo de tiempo, este periodo que va a comenzar ahora, que sea todo para tu honra y tu gloria. Bendice a cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu esté con cada una de ellas. Todo te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vaya, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.